Vamos a empezar, más que nada, por respeto al ponente y a los que estáis aquí. La primera de las ponencias se titula ¿Podemos predecir el riesgo cognitivo inducido por psicofármacos? Neurociencia aplicada a la vigilancia epidemiológica, clasificación semántica e intervención diferencial en salud ocupacional. La va a realizar, en este caso, Luis Carlos Grisales, que es gerente de innovación en prevención Colmena Seguros, Colombia. Adelante, Luis, para esta más que interesante Hola, ¿me ponencia. escuchas? Sí. Y recuerda, cuando falten 5 minutos te daré el aviso. Bueno, Gracias. bueno, gracias por la presentación. Buenos días. Yo sé que es un día difícil después de tremenda fiesta, pero bueno, les agradezco a los que han querido venir a participar en esta presentación. Hace un tiempo venimos pensando en varias situaciones en cómo mejorar la capacidad de hacer la prevención, buscando nuevas alternativas. Sí, y buscando nuevas alternativas porque, pues como sabemos, la accidentalidad está asociada a una policausalidad que tenemos la posibilidad de intervenir desde muchos aspectos. Entonces, el día de hoy queremos saber si, teniendo presente un poco y una clasificación semántica, de una manera u otra nos puede aportar en este proceso. Em, la verdad es que no sé. Pero sí sería importante entender si alguna vez nos hemos hecho la pregunta, ¿qué pasa en ese cerebro del trabajador que después de tomar medicamentos al día siguiente se accidenta? ¿Qué pasa con ese cerebro del trabajador que a pesar de que tiene claro que no puede meterse o no puede transgredir diferentes normas, decide hacerlo? ¿Qué pasa con ese cerebro del trabajador que a pesar de saber que si no usa los elementos de protección va a tener un accidente de trabajo o en su defecto va a poder presentar, digamos que una enfermedad laboral en un tiempo prudente y aún así decide tener esas conductas inseguras? Pues bueno, nosotros hemos tratado desde la organización en pensar de una manera un poco disruptiva y verificar si podemos saber qué pasa realmente en ese cerebro. Entonces, en ese orden de ideas, les voy a colocar y les voy a compartir este video que nos va, digamos que, ambientar un poquito de lo que queremos hablar y de esa manera después lo comentamos y podemos entender un poquito mejor el objetivo de la presentación. Hospital Chastian Park Memorial, Atlanta. Ahí está esa porquería. Ya sácala, Bell. El apéndice no reventó, es buena noticia. Pequeña resbaladiza. ¿Sabían que es mi primera cirugía con el Dr. Bell? No me digas. Déjame tomarte una foto. Hazlo rápido. Benju. No me parece nada adecuado. Vuelvan a sus estaciones. Nos divertimos. Está dormido, no se va a enterar. Esperen, falta una selfie rápida. Un poco más juntos. Quiero una sin el tapabocas. Deja de bromear, Chu. Solo una más y continuamos. Se la enviaré a mi mamá. Te van a despedir, las cámaras no están permitidas. Está despertando. El midasolano. Ay, Dios mío. ¿Cortó una arteria? ¿En una apendicectomía? Pierde sangre rápido. Coloco 2 litros de solución salina fluido amplio. Pidan 4 unidades de sangre y fibrinógeno. Pónganlo en decúbito supino. Taponeo. Bueno, aquí se evidencia varias conductas, unas relacionadas con seguridad del paciente y otras características muy puntuales. Esto hace parte, digamos, de una serie que se llama El Residente. Sin embargo, esto no dista mucho de la realidad. Y si ustedes colocaron atención al video, hay una cosa muy específica antes de iniciar el procedimiento por parte del cirujano. Inicia un temblor fino. Ese temblor fino, después cuando avanzando la serie, nos empezamos a dar cuenta que está relacionado con el consumo de unos medicamentos asociados al manejo de una ansiedad. Pero el médico no contó, no refirió, no informó al área de seguridad y seguridad en el trabajo
en el hospital y aún así quería y continuar a hacer sus procedimientos médicos. Pero esto genera algunos factores de riesgos importantes, ¿de acuerdo? Entonces, así como se presenta en este video, así vivimos en todas las características, factores de riesgo que pueden contribuir a la aparición de los accidentes de trabajo. Es importante entender que de una u otra manera hay algunos sectores económicos o sectores que deciden hacer una intervención un poco más profunda por sus factores de riesgo. La aviación, digamos que algunos temas relacionados con empresas que tienen un factor de riesgo importante, pero realmente nosotros pensamos un poco si en nuestros programas de vigilancia epidemiológica, en nuestros programas de seguimiento, tenemos dentro de nuestras capacitaciones y formaciones información que hacemos llegar a los trabajadores en cuanto al riesgo del consumo de medicamentos autoformulados, qué tipo de medicamentos se está tomando la noche anterior antes de presentarse a trabajar. Sí, esos factores de riesgo realmente los estamos considerando en el riesgo de la autoformulación. Pues vamos a revisar el tema entonces. ¿Cuál es la problemática? En el 2023, la organización, la OCDE, y en el 2022 la Organización Mundial de la Salud nos informó la relación bidireccional que existe entre los accidentes de trabajo, ¿sí? y el consumo de medicamentos relacionados con patologías asociadas a patologías de origen común. Entonces, como es bidireccional, los que toman medicamentos relacionados a su patología común, pues tienen el riesgo de accidentarse, pero también los que se accidentan y quedan con dolores crónicos, continúan tomando medicamentos que pueden nublar o afectar diferentes características importantes. Entonces, con esto se configura así un ciclo de riesgo que exige vigilancia neurocognitiva especializada. Para eso, entonces, hemos evidenciado 3 características importantes. Voy a hablar de 2 en este momento. Nosotros hemos hecho una revisión sistemática que corresponde a más de, no sé, 650 artículos, donde la idea era poder identificar cuál era la frontera del conocimiento relacionado con el estado del arte y cuál era el marco teórico, las principales teorías que estaban fundamentando este proceso. Digamos que hay 3 tipos de teorías: lo relacionado con la carga alostática, la fatiga y alerta y la decisión de riesgo, cada uno con sus diferentes referencias, pero en sí todos están relacionados con el factor de riesgo principal: el estrés, la somnolencia que genera residual que genera la toma de medicamentos y el control inhibitorio y la interferencia de respuesta relacionada con todo lo que tiene que ver con el juicio y las características asociadas a las emociones. En el estado del arte encontramos varias cosas, traemos, digamos, un zoom de lo más importante. En ello, en el 2023 la OMS refirió que la salud mental laboral corresponde más o menos a un 15% de los trabajadores que tenemos actualmente, y eso es importante entenderlo, porque la gestión cada vez se está volviendo más imperativa. Asociado a eso, Medicina Ocupacional y Medio Ambiente publicó, pues como revista se publicaron 2 artículos importantes. El primero está relacionado con el aumento del riesgo en 2.5 veces mayor a generar accidentes de trabajo asociados a los psicofármacos, y 2, y muy importante, está relacionado con todo lo que tiene que ver puntualmente de todos los psicofármacos asociados a las benzodiazepinas, en un riesgo del 40% de accidentalidad relacionado con el consumo de estos medicamentos. Es así entonces como diferentes artículos adicionales nos reporta, por ejemplo, como la ciencia de la seguridad en el 2021 nos habla de cómo los antidepresivos aumentan el riesgo de siniestros operativos, y claro está, el consumo de medicamentos asociados a las benzodiazepinas y el manejo de medicamentos o digamos que los operarios de maquinaria pesada pueden generar unos accidentes también importantes relacionados con esto. Entonces, a partir de la revisión de estos 650 artículos aproximadamente, nosotros identificamos 5 hitos importantes para poder hacer la intervención de este proceso. El primer hito estaba relacionado a que si reconocemos realmente el riesgo psicosocial secundario al consumo de psicofármacos. El segundo hito, y muy importante, está relacionado con el nivel de alerta y la vigilancia atencional que puede estar comprometida con nuestros trabajadores al consumo de estos medicamentos. El tercero está asociado a la disminución de la velocidad de procesamiento y si sabemos que nuestros trabajadores están teniendo alguna dificultad cognitiva para realizar su tarea de forma normal. Y cuarto hito, relacionado con la somnolencia o las alteraciones motoras que se asocian con este proceso, como el médico que presentamos en el video. Y quinto, está asociado al control inhibitorio y la interferencia de respuesta. Hay 2 funciones ejecutivas que están
digamos, directamente relacionados con la accidentalidad en este proceso. Una está relacionado con el control de interferencia, que es cuando el trabajador está aquí haciendo su labor muy puntual y alguien lo llama, él tiene la capacidad de evitar esos ruidos externos y poder continuar en su actividad. Cuando tienes algunas alteraciones relacionadas con eso, él va a voltear y se va a accidentar, ¿sí? Dos, es importante la inhibición de respuesta, que está asociada a todas esas características de cómo yo me relaciono con los demás y cómo esas respuestas excesivas a un estímulo externo pueden generar que no sea la más adecuada para la intervención puntual del proceso. Entonces, esta es la gran pregunta, porque como cuando estamos expuestos nosotros los médicos a hacer algún tipo de proceso puntualmente de reincorporación y nos dicen que ese trabajador está tomando medicamentos o que está bajo el efecto del medicamento asociado a una patología de origen mental, ahí es donde empezamos a pensar si realmente está apto o no apto, como se decía anteriormente. Ahora pues ya hay unas correcciones puntuales, si se necesitan recomendaciones o no recomendaciones puntuales para asociar este proceso. Entonces, nosotros tenemos y hemos identificado unos enfoques. Los enfoques que normalmente hemos evidenciado son el enfoque de la psiquiatría y el enfoque de la neuropsicología, y la propuesta de nosotros va enfocada más hacia el enfoque de la neurociencia, ¿sí? Entonces vamos a ver principalmente qué sucede. El enfoque de la psiquiatría. Cuando un paciente tiene digamos, una patología de origen mental, lo enviamos al psiquiatra y él lo que hace es hacer un diagnóstico puntual, y aquí en la gráfica están los diferentes diagnósticos que por evidencia médica encontramos que se presentan con más regularidad. Dentro de ellos están los trastornos afectivos bipolares, y estos son los trastornos que normalmente nosotros identificamos en el ausentismo. Pero cuando lo que hace el psiquiatra es empezar a hacer su intervención, su manejo de medicamentos, buscar un equilibrio, ¿sí? Un equilibrio del consumo de medicamentos y la actividad del trabajador, y simplemente dice, continuar con proceso de reincorporación, y te envía el trabajador al área de medicina del trabajo. Así debe de ser. En medicina del trabajo, en algunas ocasiones, nos apoyamos de los enfoques relacionados con la neuropsicología, y la neuropsicología, lo que normalmente sucede es que hacemos una intervención basada en las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son todas aquellas características que tenemos desde nuestra evolución, digamos, y desarrollo, en la cual nosotros entendemos cómo nos relacionamos con el medio ambiente, cómo tomamos decisiones, cómo optamos, cómo generamos la motricidad fina y otras características importantes. Pero dentro de todas las funciones ejecutivas evidenciamos que la atención sostenida, la memoria de trabajo, la toma de decisión, inhibición de respuesta y velocidad de procesamiento son las que generalmente se afectan con el consumo de estos medicamentos. Y entonces, al encontrar una alteración posible y diferentes disminuciones en cuanto al proceso de sedación, las benzodiazepinas, interferencia de almacenamiento, ralentización cognitiva y otras características muy puntuales, evidenciamos que se van a intervenir las diferentes funciones ejecutivas, y eso va a apoyar un proceso un poquito más sobre el proceso de reincorporación. Pero aún así no sabemos qué sucede, por qué razón. Primero, porque también se evidencia que hay trabajadores que tienen el consumo óptimo de medicamentos, o sea, dosis full, y no se le afecta su función ejecutiva ni su sistema límbico, todo lo que tiene que ver con emociones. Pero hay otros trabajadores que con dosis muy pequeñas sí presentan ese tipo de compromiso. Entonces, ¿cómo saber cuál sí y cuál no? ¿Cuál puedo reincorporar a su cargo habitual y cuál no puedo hacerlo? No sabemos. Entonces lo dejamos como a la deriva de muchas cosas y perspectivas. Entonces nuestra propuesta está relacionada con eso. En este mapa de calor, es un mapa de calor súper interesante, porque lo que hicimos fue inicialmente un estudio multicriterio. El estudio multicriterio nos dio 10 características importantes de saber cuál era la posibilidad de intervención. Porque aquí nosotros nos preguntamos, bueno, ¿bajo qué parámetro hacer la intervención? ¿Bajo la persona? ¿Bajo la actividad? ¿Bajo la característica de la función ejecutiva que pienso que está afectada? ¿O cuál sería la mejor manera de hacer esa clasificación para empezar a generar clúster y poder hacer la intervención diferenciada de lo que necesitamos? En este mapa de calor, como podemos ver, lo que definimos hacer es que el multicriterio nos dijo que la principal, digamos que, característica que nos podría generar la clasificación sería los psicofármacos y los grupos farmacológicos. Entonces, digamos que
en la columna, digamos que en el eje X, encontramos los diferentes neurotransmisores que afectan el consumo de medicamentos. Entre ellos están todo lo que se llama las aminas biógenas. Pero sobre eso están las catecolaminas, ¿sí? Y estas catecolaminas, digamos que están representadas en todo lo que tiene que ver con la dosis y respuesta a diferentes estímulos. Y en el eje Y podemos identificar los diferentes grupos farmacológicos que tienen mayor factor de riesgo de generar alteraciones cognitivas. En escala de color, los que llegan a cercanos a 2 tienen un mayor factor de riesgo. Entonces, ahora hablando, antes de iniciar la presentación, tomemos ejemplo un medicamento muy simple. La histamina o los antihistamínicos que se consumen en la noche anterior, porque han tenido una tos, porque tiene síntomas gripales, porque es de venta libre, porque simplemente tenía un dolor y tenía solamente un antihistamínico y se lo tomó. ¿Qué pasaría con ese antihistamínico y qué tanto podría comprometer las funciones ejecutivas? Pues bastante. Hemos identificado que esto puede generar diferentes grados de somnolencia y esto disminuye la alerta y esto favorece la aparición de accidentes de trabajo y el riesgo por bajo nivel de la activación que requiere muchas tareas laborales diarias en cuanto a la decisión y toma de respuesta de la misma. Entonces, aquí, queridos colegas, les traigo una imagen simplemente ilustrativa donde los invito a conocer el cerebro laboral, por decirlo de alguna manera, y en el cerebro laboral verificamos cuál es la percepción o la interacción de cada uno de las monoaminas relacionadas con la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina, relacionado en cada uno de los segmentos cerebrales que comprometen nuestras funciones ejecutivas y también comprometen nuestro sistema límbico. Si ustedes ven estas características, nos van a mostrar que hay muchas áreas en las cuales se van a intervenir, pero también tenemos mucha probabilidad de generar accidentes de trabajo. Es así entonces como las diferentes características evidenciamos que muchas sustancias permean casi toda la parte del cerebro, todo lo que es la corteza prefrontal donde se toman las decisiones, ¿sí? Pero también todo lo que tiene que ver con el área límbica y todo lo que tiene que ver con el tronco encefálico donde se generan muchas respuestas, inclusive la del estrés. Entonces, el segundo hito que le conté que que le quería contar estaba relacionado con dos cosas. Primero, era el tipo de medicamento y ahora otra cosa que nos indicó el multicriterio que teníamos que hacer. Venga, pero ¿usted sabe cuál es la vida media del medicamento? Si usted toma un medicamento y la vida media de una benzodiazepina está entre 18 y 24 horas o entre 18 y 36 horas, si ese trabajador se tomó ese medicamento la noche anterior, pues va a tener el efecto del medicamento todo el siguiente día. Ese trabajador lo podemos permitir que se reincorpore a su labor habitual cuando las actividades son como las del médico que presentamos en el video, pues seguramente se va a presentar una alta probabilidad de generarse un accidente o la seguridad del paciente o lo que corresponda. Entonces, realmente el segundo hito era entender cómo desde la clasificación de la dosis 50 del medicamento, cómo desde la clasificación, desde la semivida del medicamento podíamos también inferir si ese trabajador podría reincorporarse o no. ¿Cuántas veces preguntamos nosotros antes del proceso de reincorporación cuál es la vida media de ese medicamento? ¿Cuál es el efecto real que genera y cuánto tiempo dura el mismo? Conociendo eso también en la tabla siguiente encontramos que hay algunas características muy puntuales de algunos medicamentos que no solamente están relacionados con patologías mentales, patologías asociadas a temblores finos, patologías asociadas a características del dolor, patologías asociadas a convulsiones, síndromes convulsivos. Todas esas características afectan las funciones ejecutivas relacionadas con eso. Entonces, como característica entendemos varias cosas. Primero, los psicofármacos y el riesgo de AT. Entonces, sabemos la exposición a tareas críticas que tienen nuestros trabajadores y que pueden relacionarse con esto. 2, trabajos de alto riesgo, estamos realmente seguros de que los trabajadores que están haciendo esa actividad no tienen algún compromiso neurocognitivo. 3, esos medicamentos que están tomando afectan los ritmos circadianos o no del trabajador, porque acuérdense que la histamina es el principal regulador de los ritmos circadianos, ¿sí? Y aparte del regulador de los ritmos circadianos, también tiene mucho que ver con el tema de la motivación. Nosotros tomamos antihistamínicos y comprometemos el ciclo de vigilia y comprometemos el estado emocional del trabajador, ¿sí? Digamos que en efectos prácticos.
Entonces, la clasificación propuesta es esta. Los números de la parte de abajo nos dan el resumen de la diapositiva, donde identificamos que los medicamentos llamados medicamentos Z asociados a los hipnóticos podemos generar como somnolencia residual, automatismo y vigilancia reducida. Los medicamentos asociados a los ansiolíticos están relacionados con la identificación psicomotora y atención dividida. Los medicamentos definidos como los antidepresivos tricíclicos y los antidepresivos inhibidores de la serotonina también están asociados a todo lo que tiene que ver con el trastorno del compromiso, del juicio y las emociones. Es así entonces como los neurolépticos o lo que anteriormente conocíamos como antipsicóticos afectan otra parte de la función ejecutiva asociada a la ralentización. Los anticonvulsivantes están asociados con dificultad de la adaptación y la respuesta lenta de ese trabajador, y la somnolencia asociados a los opiáceos. Nos damos cuenta antes de iniciar el proceso de iniciar la labor, si ese trabajador la noche anterior le dio un dolor y se tomó, o le dio una tos y tomó codeína. Si la noche anterior el trabajador le dio un dolor cualquiera y tenía tramadol y se tomó unas gotas de tramadol, ¿qué pasaba con eso? No sabemos. Ese factor de riesgo es el que queremos invitar a tratar de identificar. Todos estos modelos que estamos construyendo y que van sucesivamente asociados a ese proceso son modelos que están directamente relacionados con procesos de investigación y que están en curso. Estos modelos estamos generándolos de una característica que apenas estamos como en el proceso de entenderlo bien, porque después de que revisamos la literatura, realmente hay muy poco que hable sobre esto, realmente hay muy poco. Y no sabemos realmente cuál es el compromiso y cuál es la tasa real de accidentalidad relacionada con los psicofármacos. Esto estamos en un proceso de investigación y acercamiento al proceso. Entonces, la propuesta es, basado en lo que nosotros conocemos como sistema de vigilancia epidemiológica, tenemos tres características importantes. La primera es que de una vez por todas tenemos que diferenciar entre un programa, un sistema y un programa de inteligencia epidemiológica, porque cada uno tiene una función diferente. La idea es poder entender que en el sistema de vigilancia epidemiológica digamos que se encargue de recolectar los datos y saber qué tanto compromiso tienen mis trabajadores y hacia dónde debo enfocar mis programas de prevención, hacia más las benzodiazepinas, digamos, asociados a medicamentos para dolor, porque cada una de ellas, como saben, afecta una función diferente y un neurotransmisor distinto. ¿De acuerdo? Entonces, de la segunda ocasión, ya sabiendo que necesito, yo monto mi programa de vigilancia epidemiológica específico para la empresa, para mi empresa, para la situación que yo necesito. No generar, digamos que una intervención generalizada, porque todos tenemos una individualización. De una u otra manera, no es que el objetivo de esto no es hacer diagnóstico. El objetivo de esto es poder hacer intervenciones un poco más diferenciadas en grupos poblacionales que tienen una similitud en su compromiso. Y posteriormente ya la inteligencia epidemiológica nos va a permitir con las nuevas tecnologías hacer algunos procesos puntuales asociados a la predicción del riesgo, a la prescripción del mismo, a todo lo que tiene que ver identificar tableros, a generar predicciones asociadas que cuál va a ser el factor de riesgo que me va a generar la accidentalidad y cosas generales en esa característica. En la propuesta, primero identificar el tipo de fármaco. Segundo, identificar las funciones críticas, ¿sí? Y la correlación de ellas. Y tercero, identificar el perfil cognitivo del trabajador. Con esas tres propuestas hacemos la intervención diferenciada basada al entender en la historia clínica el psicofármaco que está tomando y el diagnóstico. Así yo puedo identificar y determinar si el medicamento tiene una indicación o no para ese trabajador puntual. Segundo, los test que vamos a realizar, y ese test nos va a implicar la posibilidad de saber y estar un poco más cerca si el trabajador tiene un compromiso en su esfera mental o tiene un compromiso en sus funciones ejecutivas, o en su efecto el mismo test nos va a decir que no tiene ese compromiso y que puede reincorporarse. Yo puedo estar cercano un poquito más a tener un grado de seguridad adicional, y que si se equivoca ese trabajador está asociado a la probabilidad que tenemos de equivocarnos cualquiera. No lo podemos asociar al medicamento. Entonces, qué bueno saber eso, que si se presentó algún evento, pues está relacionado con una característica de la normalidad, ¿sí? Y el proceso ocupacional está relacionado con esa matriz de fármacos que ya montamos, y podemos identificar si hay un riesgo cruzado con la actividad, y finalmente una clasificación semafórica, que es esta. Entonces, para la clasificación semafórica encontramos lo siguiente. Primero, un alto riesgo.
todos los psicofármacos que generan sedantes, neurolépticos o que están generando polifarmacia, adicional que están relacionados con tareas críticas y alteraciones significativas de las pruebas que hemos realizado. ¿Para qué finalmente? Para hacer una sugerencia de una reubicación temporal o una evaluación de actitudes laborales para verificar si él puede continuar haciendo esa labor. Estamos objetivizando. Yo no lo estoy haciendo de forma aleatoria, sino que estoy objetivizando ese proceso puntual. 2, importante, el riesgo moderado está asociado a los psicofármacos con efectos cognitivos leves informados por las diferentes pruebas y también se necesita hacer una monitorización puntual. Y 4, o 3, que es la característica de bajo riesgo, pues ustedes pueden ver que podemos hacer simplemente seguimiento. En ese modelo entonces la ruta sería, primero, identificar el caso. Segundo, la clasificación del riesgo. Tercero, la ruta de intervención y cuarto, el registro de retroalimentación. Digamos que cuando conocemos este proceso, podemos identificar de mi población qué es lo que yo necesito hacer de intervención de forma prioritaria y no de forma aleatoria. Entonces, aquí le traigo esto, es una tabla aburrida, perdonen ustedes, pero el proceso de esto es que nada lo dejamos al azar y yo solo quiero que vean la sensibilidad y la especificidad de la prueba. Hay muchas pruebas en el mercado, hay muchas pruebas actualmente de neuropsicología que nos muestra la diferente capacidad de evaluar diferentes áreas cognitivas asociado al perfil de funciones ejecutivas y asociado al perfil de todo lo que tiene que ver con el sistema límbico. Y se puede evaluar algo como el tálamo, el hipotálamo, la corteza orbitofrontal, todo lo que tiene que ver con la corteza cingulada y todas esas características que se definen como asociadas al sistema límbico. Ok, entonces, en ese proceso hicimos un seguimiento puntual para saber cuáles eran las características puntuales de las pruebas, y son 3. Primero, que fueran costo efectivas. Segundo, que se pudieran realizar de una forma rápida, sencilla y de fácil interpretación. Y tercero, y lo más importante, que estuvieran disponibles y que se pudieran aplicar en cualquier sector económico. Para poder entender luego que las pruebas de la parte de abajo, la prueba de la línea de abajo, identificamos que estas eran las pruebas que tenían mayor validez en esos 3 tipos de características que les conté. O sea que nada fue aleatorio. Entonces el multicriterio, como les conté, nos dijo varias cosas. Primero, enfóquese en la clasificación neurofarmacológica. Segundo, enfóquese en la identificación de qué prueba necesita hacer. Y tercero, enfóquese en el fallo cognitivo. Esos son los 3 tipos de características que encontramos. ¿Para qué posteriormente? Para entender esto. ¿Cuál es el impacto que esperamos? Una reducción de lesiones laborales atribuibles a fallo cognitivo inducido por psicofármacos. 2, un control laboral seguro de trabajadores con patología mental. 3, una justificación clara y técnica para que el que te pregunte por qué sí, por qué no, por qué lo va a reincorporar, por qué no, cuál es el grado de seguridad y si se asientó, que desvirtúen completamente el consumo de medicamentos o por lo menos parcialmente como causa sine qua non de ese accidente, sino que tenía la probabilidad de accidentarse como cualquier otra persona, ¿sí? Y tener un grado de seguridad, una certeza de seguridad un poco mejor. Tercero, un protocolo aplicable y auditable en empresas de alto riesgo y poder identificar este proceso. Mire, importante esto. Nos estamos enfocando en muchas cosas, hablamos de IA y todo es interesante, digamos que eso trabajamos frecuentemente con ese proceso, pero realmente si encontramos en la estadística el 90% de los accidentes de trabajo, lo que reporta la estadística es que están asociados a causas inmediatas en el proceso de investigación. Y esas causas inmediatas, el 96% se asocia a algo que nosotros llamamos conductas inseguras. Entonces, si son conductas inseguras, tú puedes tener cualquier otra característica, pero si no corregimos eso, pues vamos a continuar en lo mismo. Yo hablaba esta mañana también que el gran problema es que estamos viendo el trabajador como simplemente un trabajador y el capacitador es un profesional en seguridad en el trabajo. Pero para poder influenciar en estos conceptos desde la neurociencia, debemos de entender varias cosas. Que necesitamos es un educador que conozca el proceso y la área que va a impactar, 1, y 2, un estudiante que se comprometa con la característica de lo que queremos modificar. ¿De acuerdo? Entonces, como conclusiones claves, un accidente puede comenzar en la sinapsis. Y esta sinapsis puede estar relacionado con los psicofármacos, que modifican funciones cognitivas. No todo tratamiento psiquiátrico implica una inaptitud, porque es que también no vamos hacia el otro lado.
donde el que está tomando medicamentos psiquiátricos ya no puede trabajar, y eso no es cierto, pues podemos encontrar algunas alternativas. Tercero, las decisiones deben considerar el tipo de tarea, la clase de fármaco, el tipo postdosis, y último, urge incluir evaluaciones neurocognitivas en la vigilancia epidemiológica. Entonces, la neurovigilancia laboral no es el futuro, es el presente inteligente de la seguridad en el trabajo. Enfoquémonos y continuemos trabajando hacia la persona. Primero verifiquemos qué pasa con esa persona, cuál es su compromiso real, y posteriormente hacemos los ajustes que se necesiten hacer. Eso era lo que quería compartirle. Muchas gracias por escucharme atentamente y gracias también por la participación. Muchas gracias.